Buenos días. En este vídeo pues vamos a seguir un poco más viendo probabilidad, ya viendo cómo se mide esa probabilidad. Bueno, en primer lugar tengo aquí la definición de probabilidad de un suceso, ¿vale? Que se designa P de S, P entre paréntesis o entre corchetes y luego dentro del suceso, y dice ese es el grado de confianza que podemos tener de que un suceso ocurra, ¿vale? De forma que, bueno, pues PDS esto va a ser un número, ¿vale? Esto va a ser un número, y ese número pues me va a decir cómo de probable o cómo sí, cómo de probable es que algo ocurra o no ocurra, qué confianza tengo, ¿vale? Entonces, como pone aquí, eso se expresa mediante un número que está entre 0 y 1, ¿vale? Esto está siempre entre 0 y 1. De forma que, como hemos dicho antes, pues 0 es el suceso imposible, que es el que nunca ocurre, y 1 es el suceso seguro, que es el de que ocurra seguro. O sea, el de que va a ocurrir sí o sí. Entonces, esto no debería ser 0, esto es S. Vale, entonces, como he dicho, eso es un número entre 0 y 1. Entonces, pues, ¿qué significa eso? Pues, por ejemplo, si yo tengo que PDS me sale un medio, que es 0,5, que está justo en mitad, pues significa que de 1 de cada 2 veces, pues cuando yo hago un suceso, la mitad de las veces va a ocurrir. El ejemplo típico, tirar una moneda al aire, salir cara o salir cruz, pues todos tenemos claro que evidentemente la probabilidad es un medio porque de que, por ejemplo, te ocurra cara, porque la mitad de las veces va a salir cara y la otra mitad va a salir cruz, ¿vale? O si la probabilidad es un tercio, que es 0,33, pues esto significa que cuando yo haga ese suceso, pues de una de cada 3 veces va a ocurrir, o probabilidad de S de, por ejemplo, 3 cuartos, que es 0,75, ¿vale? Bueno, lo estoy poniendo así porque muchas veces se pone 0,5, otras veces a lo mejor escuchamos que la probabilidad es del 50% o del 33,3% o del 75%, ¿vale? Se expresa normalmente o con fracciones o con porcentajes, bueno, con las tres formas. Bueno, pues si por ejemplo es 3 cuartos, 75%, pues quiere decir que 3 de cada 4 veces ese suceso va a ocurrir. De forma que, bueno, pues aquí ya intuitivamente vemos pues que si la probabilidad de un suceso es cercano a 0, pues es cuando decimos que ese suceso es poco probable. Y si PDS es cercano a 1, pues es que es muy probable. Bien, bueno, pues vamos a seguir porque este numerito, ¿vale? Esta probabilidad tiene una serie de propiedades, ¿vale? Que son todas estas de aquí, ¿vale? Estas propiedades son muy importantes tenerlas claras porque cuando veamos ejercicios de cálculo de probabilidades, pues vamos a usarlas, ¿vale? Porque muchas veces a lo mejor yo sé la probabilidad de un suceso y, y, y a partir de ese suceso puedo sacar la probabilidad de otro diferente usando estas propiedades. Bien, entonces, bueno, vamos a empezar. Por ejemplo, la probabilidad de suceso imposible es 0. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿vale? Y recuerdo que el simbolito este de 0 tachado, esto es lo que se llama el conjunto vacío, que es donde no hay nada, ¿vale? Se suele denotar así el suceso imposible, ¿vale? Luego tenemos que la probabilidad del suceso seguro vale 1, que es el que ocurre sí o sí, que también lo habíamos visto, ¿vale? Y donde pues por E, pues estamos aquí denotando a el suceso seguro. Más cosas.
que la probabilidad de cualquier suceso es un número comprendido entre 0 y 1, ¿vale? Pues ya también lo hemos dicho, pero no está de más recordarlo porque muchas veces esto hay que tenerlo claro, no por nada, sino porque muchas veces cuando yo hago cuentas, cuando hago operaciones, pues me puedo equivocar en un signo, y si yo calculo una probabilidad y la probabilidad me sale mayor que 1, una probabilidad me sale negativa, yo automáticamente tengo que ver y tengo que saber que me he equivocado, que eso no tiene sentido, ¿vale? Entonces ahora parece muy obvio, ahora es como, vale, sí, claro, tiene 0,1, pero cuando estoy haciendo un problema, pues se me olvida, yo estoy en modo problema, no pienso en el resultado que me está saliendo y está saliendo una barbaridad. Entonces, no es solamente equivocarme en una cuenta, es equivocarme en una cuenta y no darme cuenta que el resultado no tiene sentido, ¿vale? Luego dice, la suma de las probabilidades de los sucesos elementales es 1 y se expresa así, ¿vale? Esto que parece así muy raro, pues lo voy a ver con un ejemplo, ¿vale? Voy a ver el ejemplo sencillo, que es el de lanzar un dado. Bueno, lanzar un dado. Pues lanzar un dado hemos dicho que el espacio muestral, ¿vale? Que no lo he escrito, pero muchas veces se escribe con este signo omega. El espacio muestral, que recuerdo, son todos los posibles resultados de un experimento. Pues en lanzar un dado tenemos del 1 al 6, ¿vale? Pues esta propiedad lo que te dice es que la probabilidad de que salga 1 más la probabilidad de que salga el 2 más la probabilidad de que salga el 3, así hasta el 6, pues esto vale 1, ¿vale? ¿Tiene sentido? Esto es otra forma de decir que la probabilidad de que o sea, si yo cojo la probabilidad de cada uno de los sucesos y los sumo, pues como tiene que ocurrir sí o sí uno de ellos, pues eso vale 1. Vale, ¿qué más? La probabilidad de un suceso es la suma de probabilidades de sucesos elementales, ¿vale? Este de aquí. Vale, pues ¿qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, sigo con el ejemplo del dado. Imaginar que yo tengo un suceso que es, en el caso de lanzar un dado, que va a ser pues que salga un número par, ¿vale? Pues el número par va a ser el 2, el 4 y el 6. Pues me está diciendo que la probabilidad de que salga un número par es lo mismo que calcular la probabilidad del 2, la probabilidad del 4 y la probabilidad del 6 y sumar las tres, ¿vale? Es como el primero, ¿vale? Solo que aquí en esta de aquí yo cogía todos los sucesos posibles y aquí hago lo mismo, pero solamente con unos pocos, ¿vale? Entonces al final la idea es, yo tengo un suceso, yo quiero calcular la probabilidad de algo y hay varias opciones diferentes, ¿vale? Pues la probabilidad de ese suceso es coger la probabilidad de cada uno de ellos y sumarlo. Y por último, si dos sucesos son contrarios, entonces la suma es 1, ¿vale? Que es esto de aquí. Pues por ejemplo, si yo cojo como suceso, pues salir un 1, su suceso contrario, ¿vale? Que se puede escribir así o se puede escribir así, pues lo contrario de que salga un 1 es que salga un 2, 3, 4, 5 o 6. Y lo que te dice es que la probabilidad de 1 y la probabilidad del suceso contrario, que es que salga un 2, del 2 al 6, pues esto vale 1. ¿Vale? Lo interesante de esta propiedad es esta de aquí, que es que la probabilidad del contrario, de un suceso contrario, es 1 menos la de el suceso, ¿vale? Y esta es muy interesante porque muchas veces es fácil calcular la probabilidad de un suceso y del contrario como tal es más complicado. Bueno, pues si yo soy capaz de calcular esta, puedo calcular la otra. Bien, esto sí, pues parece mucho, todo esto uno lo acaba asimilando y lo acaba aplicando una y otra vez, haciendo ejercicio, ¿vale? Como siempre, entonces ahora mismo no agobiéis, a lo mejor os parece mucho, pero a base de hacer ejercicio, pues lo iréis pillando.